Para mí, el proceso de selección empieza bastante antes de colgar la oferta. Los primeros pasos en cualquier relación son ilusionantes, son de emoción, son de muchos sentimientos positivos. Yo, si tuviera que pintar mi proceso perfecto, diría que es muy importante que el recruiter o la persona de contacto con los candidatos siempre sea la misma. ¿En cuánto tiempo uno se da cuenta de si esa persona efectivamente encajaba o se ha vendido demasiado bien? Cuando hay algo top 10, por lo que sea el proceso no tiene alguna prueba técnica, yo intento meterla. Es muy importante definir cuáles son esos KPIs que van a definir dónde está el éxito o dónde están las deficiencias de toda tu compañía. Y al final el desgaste muchas veces ni siquiera viene por cosas muy importantes, viene por cositas pequeñas que se van acumulando. Hay un riesgo que es el psicosocial, que se puede medir, que hay empresas y herramientas que lo miden estupendamente. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de The Talent Podcast. Gracias por escucharnos. Hoy con la primera persona reincidente, vamos a decir, porque es la primera persona que repite aquí en el podcast, así que no vamos a hacer una gran presentación ni tampoco vamos a hacer el recorrido por la trayectoria que solemos hacer, porque os vamos a dejar el vídeo del capítulo en el que estuvo, pero hoy viene de una forma diferente y además para hablar de unos topics diferentes. Hoy tenemos con nosotros a María Díez, que ahora mismo es directora de personas en SDI Digital Group. María, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de venir estaba. Pues mira, María, hoy no vamos a romper el hielo con nuestra pregunta de siempre, que es ¿qué es el talento para ti? Porque para escuchar la respuesta de María, pues solo tenéis que ir, como decía, al último vídeo que os lo vamos a dejar linkeado. Y nos vamos a ir a que nos cuentes este cambio profesional que has tenido, que ha supuesto para ti. Llegas a SDI, ¿cuál es el reto? ¿Por qué te cambias? Cuando llegas, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco. Muchas preguntas, a ver por cuál empiezo. Bueno, pues yo el cambio lo hago, que yo creo que el por qué es lo más importante, porque me plantean un reto muy bonito que es ser por primera vez directora, es decir, tener al cargo todo el departamento y todas las áreas de recursos humanos y me voy para allá. SDI es una empresa también de mi tierra, de La Rioja, que estoy muy orgullosa de ella, que se dedica a la digitalización. Y bueno, pues tiene 38 años, venía de un recorrido histórico pues muy tradicional y hace unos años se le da una vuelta. Pues un rollo más startupero, más de novedad, más de orientación al cliente, experiencia del empleado, y les faltaba la figura de recursos humanos, porque lo que tenían anteriormente era un híbrido entre financiero y recursos humanos. Entonces, claro, con una mano se daba y con la otra se quitaba. Él no sabía muy bien por la noche quién era. Y entonces, bueno, pues buscan esta figura y como yo tengo ese ambiente que decían ellos más fresco, más de novedades, más de romper con los tabúes ya de la sociedad, pues me voy con ellos. Oye, María, y me acuerdo que en el último capítulo, y lo voy a ligar con eso, hablamos mucho del síndrome de la impostora. Y es la primera vez que eres, como dices, directora de recursos humanos. ¿Ha habido síndrome de la impostora? Y lo sigue habiendo, me faltará. Llevo ahora 5 mesecitos y sobre todo el primer mes decía, me van a echar. No voy a saber hacerlo y me van a echar. Y sin embargo, pues bueno, pues los resultados han sido estupendos. Estoy liderando proyectos además chulísimos. Estoy muy respaldada por la dirección. Pero bueno, una vez a la semana dices, joder, esto que acabas de proponer, igual te dicen, oye chica, ¿a qué has venido tú aquí, no? Oye, pero qué bueno que hayan pasado esos 5 meses y que ya tengas esa sensación de, bueno, de por lo menos tener bajo control el síndrome de la impostora, que es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es. Además, María, has comentado que bueno, me parece bastante interesante que tú hayas llegado en un momento en el que la compañía se ha dado cuenta, que siempre estamos hablando de este cambio de paradigma dentro del sector recursos humanos, en el que la compañía se haya dado cuenta de que el sector, decías financiero, ¿verdad? Es tecnológico y de digitalización. Sí, me refiero que tenían unido, ¿no?, la parte de recursos humanos, ¿no?, con finance y bueno, eso que pasa en muchas empresas, pero bueno, lo ideal es que esté separado, ¿no? ¿Cómo estás trabajando tú en ese? Porque claro, tú eres la protagonista, ¿no? Y el agente, digamos, activo en ese cambio entre, pues bueno, que se separen las dos áreas y empiece a funcionar recursos humanos. ¿Cómo estás trabajando todo eso? Pues mira, al principio lo que hice fue un diagnóstico de cómo estaba la organización y luego empezó con muchas acciones de gestión del cambio. ¿Por qué? Si hubiera empezado con grandes revoluciones, novedades disruptoras, no solo obviamente la dirección puede tener además todo el apoyo en mí, sino que cada persona está acostumbrada a su tran en el mundo de recursos humanos. No nos olvidemos que ahora SDI tiene 38 años. Entonces yo tengo una pirámide poblacional que no es tan común en las tecnológicas, que es, bueno, pues muy achatada. ¿Cuántos empleados son, María? Somos 150. Son muchos empleados. Son muchos y por tanto muy diversos.
Entonces, yo no podía empezar con una gran idea que fuera muy novedosa y que nos llevara quizá directamente al otro nivel, sino que empecé con proyectos más chiquitines, mucha comunicación, mucha cercanía con los empleados para que me fueran reconociendo. Y una vez ya me han reconocido, ya cuando me escuchan, pues no se alarman, no se alertan. Oye, y hay algo que a mí también me genera mucha curiosidad y además nosotros lo estamos viviendo porque tenemos nueva Head of People aquí en Biterbit. Cuando tú llegas, ¿cómo te empapas? ¿Cómo tratas de entender cómo es la cultura que ya está funcionando en la empresa para luego tú, pues bueno, redirigirla o trabajar en ella? ¿O cómo te enteras de todo esto? Pues mira, yo hice 3 fases distintas. La primera, mucha reunión con toda la capa directiva. Las primeras mucho más informales y ya las segundas con un guión por mi parte para preguntar A, B, C y D e igual a todas las direcciones para ver si había diferencias. La segunda cosa que hice fue juntarme mucho con los empleados. Cuando llega una nueva Head of People, una nueva directora de recursos humanos, mucha gente pasa mucho miedo porque dicen a ver qué pasa con esta nueva persona. Entonces hice algunas dinámicas informales, muchos cafés, mucha cercanía con ellos porque enseguida personas levantaban la mano, oye, quiero hablar contigo. Y mi respuesta durante los primeros meses siempre fue que sí. Eso para empezar. Y la tercera, un diagnóstico con las reglas de recursos humanos y de personas en la mano, ¿no? Qué áreas había, cuánto se invertía, etc. Pero lo primero era el acercamiento a las personas y lo segundo, un procedimiento. Me imagino también, María, que habrá como cosas sutiles, ¿no? Que a ti te hagan ver o entender qué está pasando en la empresa, cómo funciona la empresa. Y luego tú, ¿cómo haces esos cambios cuando tú identificas algo que crees que quizás no está funcionando bien o que hay un vicio o que hay algo, pues bueno, que desde dentro a lo mejor no se ha visto porque se lleva haciendo así muchísimo tiempo, pero que tú que llegas desde fuera con la mente totalmente despejada, pues identificas que eso quizás se puede hacer de otra manera. ¿Cómo introduces tú la patita para cambiar esas cosas? Pues tengo 2 métodos. El primero es mucho más sutil, como decías tú, que va un poco con esa filosofía de los logros en público, las reprimiendas en privado. Bueno, pues cojo a las personas o a la persona que dirige y que tiene sobre todo pues ese vicio o eso que hace que la organización no vaya tan bien. Y lo primero es tener una conversación mostrándole que simplemente lo he visto. No voy a ni reñir ni nada. Vamos a preguntar por qué. Vamos a preguntar qué es lo que pasa para que eso esté sucediendo así. Y a partir de ahí vamos actuando desde ahí hacia la raíz del problema, si es que la persona que lo realiza no es quien lo ejecuta o quien lo piensa, y ya luego se va trabajando de manera interna. Pero hay otras cosas que hay que ser disruptora, ponerlo encima de la mesa. Nosotros tenemos unas dinámicas muy buenas que son los Big Bang, que es una vez al mes, nos vemos los viernes para comentar cosas de la empresa. Y hay alguna cosa que simplemente he cogido y he dicho, bomba para allá. O sea, Qué guay, pero comentáis cosas en general. Sí, de la compañía, de conocimiento, de noticias que nos interesen, de cambios de procedimiento, pero también eso, chascarrillos de, oye, ha pasado esto y esto se viene Qué así. guay. Y en el último, pues a mí me tocó sobre todo una cosa que yo estaba preparando, que era cambiar todo el sistema de evaluación. Yo ya iba soltando poquito a poco a determinadas personas, se va a cambiar, pero salté el bombazo de enseñarlo, de presentar un calendario y de cómo les iba a cambiar a ellos. Qué guay. ¿Y cómo lo recibieron, María, si nos lo puedes contar? Pues mira, se me pone la piel de gallina. Además yo estaba ese día muy nerviosa, muy bien, muy bien, con mucho, no sé, alegría, con muchas ganas de involucrarse en muchas personas, que eso es raro cuando haces un cambio de estas características. Y entonces, bueno, pues he tenido muchas conversaciones después de, joder, yo no sabía que esto quizá hacía tanta falta. Entonces eso está súper bien. Es que el ambiente de la organización es de aceptar, de probar, de innovar, y eso es mucho para empezar. Y esta es la última pregunta ya que te hago antes de pasar al topic al que has venido a hablar. Pero nos contabas que claro, 150 personas y además una empresa con tanto tiempo en el mercado, me imagino que hay franjas de edad súper distintas dentro de la empresa. ¿Las personas de mayor edad también abrazan también los cambios? Eso, como todo, es diverso. Puedo tener una persona de 24 que diga, a mí de esto no me hables, y puedo tener una persona de 61 que me diga lo mismo. Pero sí que como esa cultura de la innovación está presente en el ADN de CBI, simplemente es más fácil que adapten los cambios y que los consigan. Así que sí. Qué bueno. Sí. Pues vamos a abrir un melón. Vamos a hablar hoy de experiencia del empleado, que empieza un poquito. Un poquito no, empieza cuando es candidato, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te haría yo sería,
¿Cómo de importante crees que es o qué impacto crees que tiene simplemente la impresión que se lleva el candidato si es seleccionado después? ¿Cómo de importante ha sido ese proceso de selección para cuando luego ponga el pie en la empresa? Para mí es vital porque los primeros pasos en cualquier relación son ilusionantes, son de emoción, son de pues muchos sentimientos positivos. Y estos sentimientos positivos tienden a alargarse en el tiempo. Ya sabemos que, bueno, pues de las expectativas que tú te hagas a luego la realidad siempre va a haber variaciones, pero porque es normal. Y cuanto mejor hayamos trabajado en la parte previa, más fácil va a ser que si pasa cualquier cosa que no te guste, pues no estés ya de punta, no estés ya a la defensiva. Entonces, claro, crear ese clima positivo perfecto es muy, muy, muy importante. ¿Y qué cosas concretas, María, crees que cuando estás haciendo un proceso de selección afectan en las expectativas que va a tener el candidato para cuando luego entre? Cosas de comunicación, cosas de... ¿Qué cosas? Para mí la primera es comunicación. Es decir, el proceso de selección, el 85% es comunicación. Es avisarte de los tiempos, es mantener una mensajería continua para avisarte cómo va el proceso, es avisarte de cómo has pasado las siguientes fases. Y eso son un reflejo perfecto de lo que luego va a pasar dentro de la compañía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dentro de la compañía cuidamos mucho la experiencia del empleado, somos muy rápidos, pero en la experiencia de candidato no lo somos, o sea, se va a producir una disonancia total y también mostraremos muy poco los valores que luego tenemos dentro de la compañía a gente externa. Y aparte, María, por ejemplo, de los tiempos que son muy importantes en la respuesta al candidato y demás, ¿qué otras cosas a ti te funcionan como para mantenerle comprometido, sobre todo cuando son candidatos que a lo mejor tú ya de antes sabes que es más fácil que pueda estar haciendo otros procesos o que es más fácil que se pueda desinteresar? ¿Qué cosas concretas se pueden hacer para mantener al candidato comprometido, Claro, digamos? para mí es muy importante que, porque en los procesos de selección siempre pasan quizá distintas personas, ¿no? Tienes al reclutador, pero también tienes al manager, puede entrar, por ejemplo, la directora así en las fases finales, puede entrar la persona de laboral a presentar la oferta y lo que no se puede producir nunca para mí son esto no lo sabía, esto no me lo ha dicho nadie y que el candidato tenga que repetir muchísimas veces la misma información. A mí eso me parece un error que es que además afecta muchísimo a que el candidato diga, joder, este proceso no ha sido del todo fino. ¿Y cómo se estructura, María? Porque claro, además nosotros estamos haciendo ahora, yo en concreto, es la primera vez que estoy haciendo, que me estoy involucrando yo en procesos de selección con el equipo de selección que tenemos aquí en Biterbit. Y una de las cosas que me ha parecido, pues claro, que yo desde fuera no era consciente de que esto era tan importante, era toda la planificación del proceso de selección para que no pasen precisamente esas cosas, para que los tiempos no se alarguen, para que las pruebas que hay que enviar se envíen a tiempo. ¿Cómo se estructura un proceso de selección para que todos los involucrados en el proceso, como tú decías, el manager, la persona que va a ser compañera de este candidato, que también tiene que estar en una entrevista, cómo se estructura el proceso de selección para que todo el mundo esté alineado? Para mí, el proceso de selección empieza bastante antes de colgar la oferta, que eso yo creo que es algo que no se tiene muchas veces en cuenta. La primera reunión entre pues quien decide o quien pone la oferta y el equipo, no solo tiene que estar quien decide, sino también las personas que van a estar en las entrevistas, y ahí se decide a largo plazo. Oye, yo quiero este objetivo y todos vamos a tener, pues por ejemplo, estos deadlines para cada una de nuestras fases o para dar información a los otros. Y teniendo esa reunión en conjunto, todos al menos tenemos un mismo objetivo, que eso es muy importante. Y ya luego se traslada a la plataforma que tú tengas para que todos estén pues, en el mismo hilo. También que todos estén en la plataforma, que todos tengan acceso a la plataforma, es bastante importante. ¿Por qué? Porque si no se crean silos de información y te mando el correo que no he visto porque estaba hasta arriba. Entonces, ahí esos dos puntos me parecen clave para que no nos perdamos en el proceso y sobre todo en la vorágine del día a día que todos tenemos. ¿Y a partir de cuántas personas, igual esto es demasiado concreto, pero a mí sí que me ha dado la sensación cuando he hecho algunos procesos de selección de que había demasiadas personas involucradas o que yo conocía a demasiadas personas, que igual no eran demasiadas, dentro de un proceso? ¿Qué es lo que a ti te parece ideal dentro de que cada situación es un mundo? Y lo sabemos, ¿qué es lo que a ti te parece ideal o cuáles serían como esas fases ideales y las personas que intervienen en las fases? Claro, yo si tuviera que pintar mi proceso perfecto, diría que
es muy importante que el recruiter o la persona de contacto con los candidatos siempre sea la misma, y eso es algo que no siempre se da. Que el manager o el responsable esté involucrado desde el inicio, aunque no tenga del todo contacto, ahora pasamos a las fases, pero que no tenga contacto en todas las fases, y luego 1 o 2 personas del equipo. Por tanto, si acortamos mucho, 4 personas. El recruiter, el manager y 1 o 2 personas del equipo, que puede ser el responsable directo o colegas o compañeros, ¿vale? El recruiter va a entrar desde el principio, con primeros mensajes, primeras llamadas y para mí el recruiter tiene que entrar hasta la primera fase que tiene que hacer él solo. Me parece que además los recruiters ahora están súper formados, tienen una capacidad, una empatía brutal y esa primera entrevista da muchísimo valor a las 2 partes. Segunda fase, con el responsable o el decisor principal, y si el proceso no es, vamos a llamarlo así, de mucha responsabilidad, metería también a 1 de los 2 colegas o a los 2, ¿vale? Ya una entrevista más coral, más grande, que puede durar unos 30 a 45 minutos y ya que se conozcan todos, porque la información más básica de salario, de disponibilidad, de conocimientos, ya la ha sacado el recruiter en la primera. Esto es más un café para ver si pues si congeniamos bien, ¿no? En procesos que tienen más responsabilidad sí que veo necesario una tercera fase y en esta segunda vemos a los responsables o directos o indirectos y la tercera puede ser pues, el coro de directores o de responsables que puedan involucrarse. Y con eso ya estaría. Cuarta fase, de nuevo el recruiter con la parte de oferta y con todo el proceso más burocrático. Y ya en momento entrevista, que además es un tema que interesa mucho, ¿cómo se ven los posibles desajustes que pueda haber con la cultura de la empresa cuando tú ya has chequeado que lo técnico, digamos, está bien? Es una muy buena pregunta que yo estoy casi todos los días aprendiendo porque, mira, hace 4 o 5 meses te diría que tenía un poco la respuesta y llegaron un par de candidatos que me sacaron completamente, ¿no? Para mí hay un par de preguntas en la entrevista que es ¿quién es la persona que tienes delante? Que te da mucha información de cómo se desenvuelven en el día a día, ¿no? Y luego también hay otra pregunta que es sobre los retos y el futuro, que también me parece que tiene que estar muy alineada con el momento y el futuro de la compañía. Pero son conversaciones en las que, bueno, pues tú tienes más que una certeza del fit específico, intuiciones de que funciona. Y luego tu intuición y tus datos se tienen que corroborar con los de los demás, que eso es muy importante. Es que una única opinión para mí nunca va a ningún lado. ¿Y qué pasa, María, cuando, o cuál es tu experiencia con esto? Cuando por lo que sea, pues bueno, tienes un pool de candidatos, digamos, hay 2 candidatos que han pasado a una siguiente fase de entrevista, uno tiene un currículum, pues bueno, bastante más deficiente que el otro, digamos, pero lo has pasado de fase y en la entrevista dices, esta persona me encaja muchísimo, pero el currículum que tiene no cumple, digamos, siendo honesto, no cumple con lo que yo estaba pidiendo. ¿Qué pasa en esos momentos? Mira, yo soy muy defensora de que ya las carreras lineales, las carreras que conocíamos de estudias, trabajas, te quedas 10 años y luego igual saltas, pero no mucho, se han acabado. A mí hay muchas competencias transversales, me encanta conocer y contratar personas que traen competencias de otros sectores. Por ejemplo, claro, yo estoy en el sector tecnológico, que es una maravilla de sector, y vienen muchas personas que tienen experiencia previa comercial de tiendas, de bares, etc. Son oro, absoluto oro. ¿Por qué? Porque complementan perfectamente a los equipos que son muchísimo más técnicos. Y no olvidemos que la mayoría de empresas van hacia trabajos en equipo. Entonces es que ahí está también el trabajo de los recruiters, o en mi caso mío, de poner en valor esto para los directores, porque la guerra no es tanto conmigo misma, que ya soy una convencida y una enamorada, sino con ese director que dice, ¿qué me has traído aquí? Y también, yo te voy a ser muy sincera, yo ha habido veces que al candidato que le he dicho, mira, te voy a pasar de fase, pero quiero que me toques el currículum. Me lo vas a tocar porque me has contado cosas en la entrevista que tienen que estar aquí. Y no nos olvidemos que la primera vez que todos vemos a un candidato siempre va a ser en currículum, incluidas las segundas fases o los responsables. Ojalá todos los recruiters tan empáticos, María, me ha encantado eso. Es que al final
hay mucha gente buscando trabajo que no sabe qué tiene que poner en un currículum, que probablemente se pueda vender mucho mejor, porque al final es un proceso de venta, tanto por la parte de la empresa como del candidato, que no sabe que si usa esta palabra en concreto, pues las funciones que ha estado haciendo efectivamente sí que encajan con lo que está buscando. Joder, Claro. es que es importante. Y María, una vez que esa persona es seleccionada, ¿hasta dónde acompaña, digamos, el recruiter o la persona de recursos humanos que ha estado gestionando ese proceso una vez que la persona entra? En mi caso, el proceso llega hasta los 3 meses. ¿Vale? Durante la primera semana hay un seguimiento más cercano porque, bueno, pues yo creo que al final es la persona que más conoce al candidato durante los primeros días y es su apoyo, es su ancla, es su tabla de salvación si pasa algo. Pero yo tengo también un proceso con un café informal más o menos al mes y luego otro a los 3 meses. Y ahí, bueno, pues también se van detectando cosas, se hace también con los managers, también ahí vemos un poco el fit y si desde el punto de vista de recursos humanos tenemos que entrar, apoyar con algún programa, con alguna charla, con algo. ¿Y cuánto tiempo, María, tú crees? Esta pregunta es un poco... Pero ¿en cuánto tiempo uno se da cuenta de si esa persona efectivamente encajaba o se ha vendido demasiado bien? Es muy rápido. Realmente en menos de un mes, ya entre un mes y los 3 meses, ahí ya lo sabes. ¿Por qué? Porque es que el día a día al final de una semana son 40 horas y tú has tenido una entrevista de 20 minutos para venderte. Entonces la primera semana puedes tener 40 horas y decir, pues no sé si es que está nervioso, que no ha encajado con el equipo, que aún no conoce, yo qué sé, las herramientas más operativas y no tanto de su trabajo y su día a día. Pero a la tercera que te surgen estas preguntas, ya sabes que algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Y una cosa hay que decir, hay gente que sabe hacer las entrevistas muy, muy, Por eso muy bien. Por eso lo pregunto y además hago todas estas preguntas ahora desde la curiosidad de verdad, porque como es la primera vez que estoy haciendo estos procesos, me surgen todas esas preguntas y digo, jolín, es que de repente hay una persona que se sabe vender súper bien, porque hay gente que sabe venderse muy, muy bien. ¿Y cómo sé yo si...? Te voy a contar yo un secreto cuando yo tenía unos compañeros tecnólogos y yo dije, yo creo que puedo pasar una entrevista técnica. Y la Entonces, pasaste. hicimos un currículum mío de consultora de BI. La echamos a una de las grandes consultoras que conocemos de España y yo pasé a la fase de entrevista y la primera entrevista yo la pasé. ¡Qué bueno! Entonces, y derecho y gade, no hay opción de que yo tenga absolutamente nada, pero yo fui capaz de prepararme. Claro, primero había hecho tantas entrevistas al revés y luego, como mi rol de recursos humanos conocía tanto, pues luego la formación, las palabras, su lenguaje, que yo la primera entrevista no tenía problema en pasarla. Y nunca, o sea, simplemente respondí y dije, oye, he encontrado una oferta mejor y ya está, pero sí, yo pasé esa primera entrevista. ¿Y qué cosas tienes tú entonces en ese ojo crítico que te hacen ver o que te hacen entender que quizás esa persona se esté vendiendo muy bien y luego no sea...? Para mí, las personas que se preparan muy bien ponen las expectativas muy altas porque saben que pueden venderse al nivel de 10. Es decir, su discurso va a ir al 10 porque tienen que pasarlo por discurso y no tanto por hechos. Entonces, cuando una... suena mal decirlo porque hay gente que, oye, simplemente tiene esta capacidad, ¿no? Pero cuando hay algo top 10, ahí, por ejemplo, si por lo que sea el proceso no tiene alguna prueba técnica, yo intento meterla porque tienen que demostrar un poquito más. O sea, que se puede decir que la gente muy buena suele tener también un puntito de humildad, ¿no? O de reconocer Totalmente. Oye, a mí esto se me da genial, pero quizás esta otra cosa no la he visto tanto o tal, y eso quizás sea un síntoma, ¿no? De, vale, pues esta persona eso es. Sí. Todos tenemos algo que aprender. Yo estoy aprendiendo todos los días y algo que mejorar, sobre todo cuando cambias a un trabajo. Es decir, yo soy consciente de que mi empresa no funciona igual que la tuya. Entonces, primer mes, segundo mes, tengo que aprender seguro. Si en la entrevista te estoy diciendo que no, raro. Y ya pasando, María, a la experiencia del empleado que ya está dentro de la empresa, ¿tú qué cosas estás haciendo y además estás en ello ahora mismo porque estás, pues bueno, llevas poquitos meses en SDI para medir que los empleados estén satisfechos? Cosas concretas. Pues mira, acabamos de lanzar encuesta de clima con NPS, que es importante. Yo soy una enamorada de los datos. Entonces, una de las primeras cosas que hice es plantear pasos para medir a lo largo del año y luego crearme mi BI de recursos humanos de People Analytics. Yo sin eso te diría, no sé vivir, sí sabría vivir, pero no querría. Entonces, es muy importante definir cuáles son esos KPIs que van a
definir dónde está el éxito o dónde están las deficiencias de toda tu compañía y también qué les tienes que preguntar a los empleados para ver cómo están. Y el NPS o la felicidad se mide de una manera, pero también si te gustan incluso las oficinas, te gusta el modelo que tenemos, los beneficios. Me gustaba, a mí la expresión abriendo melones me encanta. De hecho, vamos Es a que hay que empezar. abrir melones. Yo voy a empezar unos focus group dentro del grupo que se llaman así. Me Y es que encanta. vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de horarios, vamos a hablar por qué. Y vamos a hablar de manera de diálogo, porque hay muchas veces también que los empleados no entienden nuestro punto de vista y si nosotros tenemos soporte, la mitad de las empresas de este país funciona hasta las 7 de la tarde. Soporte tiene que funcionar hasta las 7 de la tarde. Claro que todos nos queremos ir a las 3, pero también tienen que entender nuestro punto de vista. Entonces, creo que no hablar las cosas y barrerlas debajo de la alfombra no nos hace bien a nadie. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los casos que también estoy haciendo, que es escuchar y hablar desde el punto de vista más sincero dentro de lo que yo puedo comentar, claro. Hay una cosa que yo veo mucho en mi entorno, digamos, de personas trabajadoras, que es desgaste en el trabajo. Y al final el desgaste muchas veces ni siquiera viene por cosas muy importantes, viene por cositas pequeñas que se van acumulando y que poco a poco, sin que te hayas dado cuenta, hay un día que dices, estoy hasta las narices. Y no sé cómo he llegado a esta situación, pero estoy hasta las narices. ¿Cómo se reconduce, cómo se identifica primero ese desgaste laboral en una persona y cómo se reconduce la situación? Mira, yo en las empresas hace muchos años que existen los riesgos laborales y hay un riesgo que es el psicosocial, que se puede medir, que hay empresas y herramientas que lo miden estupendamente con pulsos diarios, con emojis y sabes cuando una persona pues, puede entrar en barrena. Hay una característica que se está estudiando ahora en Estados Unidos, un informe que leí hace poquito que era, hay empleados, los empleados suelen ser o muy puntuales o muy impuntuales. Es decir, hay gente que siempre llega a las 8:04, a las 8:07, a las 8:10. Y hay otros que siempre llegan a las 8 en punto, a las 8 menos 5, etc. Por ejemplo, cuando este hábito se rompe, es decir, ese empleado que siempre llegaba 4 minutos tarde, de repente hay 2 días al mes que llega y cuarto, algo está pasando. O está pasando en su vida profesional o está pasando en su vida laboral. Y esto es un indicador facilísimo de detectar. Entonces, tenemos muchos medios por datos para hacerlo y para luego, oye, sentarnos y tener una conversación. Porque hay que tener una conversación cuando pasa la primera vez, no cuando el empleado ya se está poniendo a buscar empleo y ya te viene con una carta de contraoferta. Ahí ya, de verdad, actuar ahí. Yo soy contraria totalmente a las contraofertas porque estás llegando tarde, que no quizá por tu propia voluntad, pero es que ahí ya no arreglas nada. Y otra cosa que también, opinión un poquito impopular, a los más jóvenes nos han prometido algo que no es verdad, que es trabaja y te dignificarás, trabaja en lo que más te gusta. Por favor, seamos conscientes, los trabajos son trabajos y también sirven mucho para llevar dinero a casa. Y eso es esencial. Lo dice una que está enamorada de su trabajo y que, bueno, un poco a lo que yo digo y no lo que yo hago, pero no nos tenemos que creer tanto ese discurso porque no para todas las personas y no en todos los sectores eso es verdad. Claro, pero siempre se puede hacer y por eso es tan importante ahora mismo el trabajo que tenéis vosotros desde Recursos Humanos, porque, oye, para mí personalmente el ambiente laboral en el que trabajo es absolutamente fundamental y te diría, no voy a decir más importante que el trabajo que yo hago, porque no, porque tengo la suerte de que me gusta mi trabajo, pero si no me gustase, soy consciente de que ese ambiente laboral supondría una diferencia muy grande de cómo yo me tomaría el trabajo, cómo yo volvería a casa, cómo yo llegaría al trabajo. Entonces, por eso es tan importante Claro. vuestra labor. Es que, a ver, todos los trabajos tienen su parte mala, en pequeña o mayor medida. Y el hecho de decir, joder, imagínate, yo hoy he tenido, pues los de recursos humanos despedimos. Tenemos toda la parte del offboarding y yo esos días, francamente, emocionalmente, no son mis días favoritos. Pues el hecho de tener una compañera el otro día que me dijo, oye, ¿te vienes a dar una vuelta a la manzana? Dimos la vuelta a la manzana. No lo estoy diciendo de manera... No. Cogimos la manzana, ella se cogió una mandarina y nos dimos una vuelta. Claro, qué maravilla, porque ahí ya está poniendo, pues no sé si una tirita en esa herida que había ese día. Entonces, vital, ¿por qué? Porque yo de ese día ya no me acuerdo tanto de la otra parte, que sí, pero me acuerdo que me fui con Laura, con una mandarina, a dar la vuelta a la manzana. Y es el recuerdo que tengo meses después. Entonces, ahí en Recursos Humanos tenemos que tener todo este tipo de estrategias
y dárselas a los managers y fomentarlo de alguna manera para que no llegues hasta el punto de quemarte y decir no me quiero levantar por la mañana. Ningún día. Esa era otra pregunta que te quería hacer, María. Cuando imagínate, bueno, tú estás implementando toda esta serie de buenas prácticas, digamos, para fomentar el mejor ambiente posible en una oficina en este caso, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo que es el manager, que no está alineado con lo que tú estás intentando transmitir a la empresa? Porque claro, al final los empleados, con quien más tiempo pasan, evidentemente, es con su manager y no contigo, y con quien más contacto tienen. ¿Qué haces tú cuando te encuentras una barrera ahí? Intentar trabajar con esa persona. Para mí es esencial. Creo que la mayoría de managers no hace un buen trabajo en ese sentido, los que lo hacen mal, porque no quieran o porque sean malas personas, sino porque no pueden o están totalmente abrumados por la vorágine. Yo creo que es un paradigma que dice no achaques a la maldad lo que se puede achacar, por ejemplo, al desconocimiento, en este caso a la imposibilidad. Pues es que esto es tal cual. Entonces, muchas veces dedicando tiempo a ese manager y diciendo, oye, ¿qué tareas te comen? Pues esto vamos a intentar repartirlo. Ahí es cuando él se va dando cuenta. ¿Que esto no funciona? Siempre está la opción de escalarlo y ahí que dirección decida. ¿Por qué? Porque además luego enseguida los compañeros dicen, joder, ese manager es mejor, el mío no. ¿Qué está pasando? Y eso lo escalas y también yo hay muchas veces que he dicho, oye, si hay rotación en este departamento, que además rotación es un KPI mío, ojo, yo ya he puesto todos los mecanismos para que esto no pase, luego esto no puede afectar ni a mi trabajo ni a los demás si tenemos ese KPI. ¿Tú hablas con tus managers de cómo hacer reconocimiento a los empleados, cómo darles feedback, todas estas cosas? Claro, de hecho dentro de poco tengo una sesión específica de feedback para los Qué one-to-one. bueno. Entonces, eso, tener ese ambiente de decir todos queremos aprender, todos podemos aprender, es buenísimo en una organización, porque hoy igual estas técnicas son top y dentro de 5 años hemos cambiado. Entonces, yo, por ejemplo, valoro mucho seguir formándome de manera continua para nuevas técnicas, nuevas cosas, maneras, formas de hacer las cosas, ponerlas en prácticas y luego enseñárselas a los demás. Y así la organización pues, lo que hace es evolucionar, que lo va a hacer de todas formas. Comentabas antes, María, ese tema de la concepción que cada uno tiene del trabajo, la importancia que le da o no, lo que le gusta o no le gusta su trabajo. ¿Qué prácticas más específicas tú recomendarías para gestionar un poco este equilibrio entre vida personal y laboral Mira, de tus empleados en este caso? tenemos que volver a escribir más en papel. Aunque venga de una empresa tecnológica y yo he pasado, por ejemplo, en toda mi parte de profesional a tener todo digitalizado, para mí es muy importante que nosotros nos hagamos preguntas y las escribamos. Las preguntas son súper poderosas, más allá de toda la parte de gurús, ¿no? Pero preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué me está gustando mucho? ¿Qué no me está gustando nada? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Y si puedo hacer algo para cambiarlo, son preguntas que igual no nos tenemos que hacer una vez en la vida, es que igual nos las tenemos que hacer cada 6 meses. O si esta noche no he dormido y la semana pasada tampoco dormí, igual me las tengo que hacer esta semana. ¿Qué ha cambiado respecto a hace 2 meses que hace que no esté durmiendo? Entonces, es chequearte a ti mismo, tanto personal como profesionalmente, porque obviamente pueden venir de los dos lados. Hay alguien que le puede afectar lo personal a lo profesional y lo profesional a lo personal. Entonces, más preguntas y sobre todo escribirlas, para que no se nos vaya el tiempo en lo Bajar las pensé. cosas a tierra. María, ¿errores que hayas cometido gestionando la experiencia del empleado? Todos. Todos porque empecé pues muy de novata, muy de poco a poco. Y entonces, para mí, el más grave es no dar a cada persona la importancia y el espacio que merece. Porque, claro, tú siempre dices, buah, lo que me va a contar, que además sé lo que me va a contar, es una chorrada. Y eso merece 3 minutos de mi tiempo. Le pego un toque por Teams y lo resuelvo enseguida. Oye, tengo muy poquito tiempo, cuéntame. No porque no es mi concepción la que tengo que tener en cuenta, sino la suya. Esto no quiere decir que estemos enterrados todos los días en lo que nos cuenten los empleados. También tenemos que educar, ¿vale? Una cosa es que les demos, yo pasé una época que decía, oye, escucho a todo el mundo y hablo con todo el mundo. Y cuando había veces que personas me venían con un problema que yo no tenía que escuchar, también era mi deber decirle, te he escuchado, pero no te voy a volver a escuchar porque esto es con tu manager o esto es con tu compañero de trabajo y yo no debo hacerlo. Tampoco tenemos que decir que sí a todo. Este también es, yo creo que el segundo error más grande que he podido cometer, de
me dice algo de dirección y yo digo que sí, me dice algo el manager, yo digo que sí, me dice algo el empleado, yo digo que sí. Y al final no tengo contento a ninguno. Entonces, hay cosas que pueden ser que sí, hay cosas que tienen que ser que no. Cuesta mucho porque los departamentos de recursos humanos no estamos muy valorados en cuanto a dónde podemos meter nosotros mano, aunque metamos al final en todo. Entonces, de vez en cuando tenemos que decir que no, pero justificando la respuesta también. Así que estos dos, yo creo que además engloban prácticamente cualquier etapa de la vida del empleado. Yo un candidato que me viene en la primera entrevista y me dice 45.000 y yo sé que la oferta es hasta 35.000. Igual es imposible que pase a la siguiente fase. Y tengo que ser sincera con él y decirle, me encantas, pero es que no vas a entrar nunca en mi rango salarial. Pues es que también hay que atreverse a ser sinceros. María, me gusta también preguntar algunas cosas de cara a profesionales de recursos humanos que estén montando las cosas, ¿no? Digamos, y que estén en esas fases iniciales de crear todas estas, pues bueno, todas estas iniciativas, todas estas dinámicas. Cosas pequeñas que se puedan hacer o cosas pequeñas que tú hayas hecho que hayas dicho, jolín, esto tuvo un impacto bastante grande, es una cosa que no cuesta dinero, que no me ha requerido inversión y que funciona y que la voy a seguir haciendo. Mira, la primera es cuando recibimos correos en buzones compartidos, etcétera, responder rápido, aunque sea no sé lo que tengo que decirte. Es decir, yo tengo para mí es una regla mía y del equipo, que es a todos los correos hay que responder, siempre que se pueda, dentro de las primeras 24 horas. Aunque sea con un no lo sé, porque así el empleado se va a sentir seguro de que alguien está con ello. Y eso no cuesta ningún tipo de dinero. Además es algo que hacemos mucho todos. Yo la primera, de cuando no tienes la respuesta en ese momento, el correo se queda ahí un poquito guardado hasta que lo gestiono en lugar de decir estoy en ello cuando pueda. O, por ejemplo, temas que nos den mucho miedo. Cuando hablamos de salarios. Yo estoy habituada completamente a hablar de salarios. Y hay muchas personas que rehuyen las conversaciones. Dicen, como no quiero decirle que no a esta persona que me está pidiendo más dinero, simplemente dejo el correo en visto y no tal. Pues es que igual, oye, he visto tu correo, ahora mismo no puedo responderte o no soy la persona que tiene que decidir esto, voy a investigar, pero te voy a decir qué pasos voy a hacer. Eso de rehuir las conversaciones difíciles es para mí otra red flag importante que no tenemos que hacer. Y ahí pues también va mucho la formación que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero no podemos rehuirlas. Abrir melones, como comentaba. Todos los días. María, estaría hablando contigo muchísimo más rato. Una vez más, a lo mejor vas a ser tercera reincidente, pero me gustaría cerrar con que me contases cuál es tu reto, cuál consideras que es tu reto a nivel personal de cara a los próximos meses como directora de personas que eres ahora mismo. ¿Cuál es el mayor reto que tienes? Es una buena pregunta que no me había planteado porque tengo claro cuál es el reto dentro de CDI, pero como yo directora de personas, yo diría que no perderme con mi propia curiosidad. Y me has hecho reflexionar en ello. ¿Por qué? Soy eternamente curiosa. Entonces, cuando me plantean una nueva idea, una nueva cosa, veo algo de fuera que digo, lo quiero implementar, me lanzo a por ello. Me tiro noches investigando, fines de semana y lo que haga falta. Y ahora, por ejemplo, tengo muy claro lo que quiero hacer en SDI. Entonces, creo que tengo que frenar un poquito mi curiosidad para llegar primero a los primeros pasos y ya luego dejarme llevar. Qué bueno, María, súper buena respuesta. Pues ha sido un placer, como siempre, digo como siempre, aunque has estado aquí 2 veces, porque asumo que vas a venir otra vez más y va a volver a ser un placer. Gracias a todos por escucharnos. Os dejamos una vez más también las redes sociales de María, que no lo hemos dicho, pero es influencer de recursos humanos y comparte un montón de contenido de valor que estoy segura de que os va a servir. Y nos vemos, como siempre, en el próximo episodio de The Talent Podcast.